su corazón, eh, ahora vamos a pasar a la enseñanza con nuestra hermana Marisol, lo tenemos grabando, Marisol Miranda, la Parashá Re. El título que el Eterno puso en su corazón se titula Del sufrimiento a la quietud, un camino hacia el consuelo. El texto se encuentra en Isaías 54, 4 al 5, que lee: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Yahuwah de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Elohim de toda la tierra será llamado. Amén. Y en lo que nos preparamos, para las personas nuevas, quería dejarles saber, la hermana que va a estar enseñando hoy, ella vive en Humboldt, cerca de Houston. Ella es miembro de esta congregación y nosotros pues permitimos, ¿sabes? Tenemos de costumbre de que ella enseña, por eso la vamos a ver a través de Zoom. La enseñanza va a ser enseñada de estos medios, electrónicamente, para las personas, nuestros hermanos nuevos que no la han visto predicar. Amén. Shalom, amados. Shabbat Shalom a cada uno de ustedes. Como dijo el pastor, para algunos de ustedes, pues no me han visto anteriormente. Mi nombre es Marisol Miranda y como él dijo, yo estoy desde Humboldt, Texas, acá cerca de Houston. Y todos los meses comparto la porción de la Torah, la enseñanza. Y este Shabbat me corresponde a mí enseñar la porción. Espero que sea de bendición para todos ustedes como lo ha sido para mi vida. Vamos a orar. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenaste lo referente a la Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Gracias, eterno Elohim, por tu grande bondad y misericordia que has mostrado para cada uno de nosotros en esta tarde, Abba, en este día de Shabbat. Gracias por tu presencia, gracias por los cánticos, gracias porque tú eres el todo de nuestras vidas, porque este día tú lo separaste y lo entregaste a tu creación para regocijarte juntamente con ella. Te doy las gracias, Abba, por este tiempo que tú retiras, siendo soberano de todo el universo para compartir con tus hijos. Gracias, Padre, y te pido que sea de bendición en esta mañana la palabra que ha de ser expuesta y que cada uno de nosotros pueda ser ministrado, Padre, conforme a nuestras necesidades, por los méritos de Yeshua. Amén. Bien, como dijo el señor pastor, la parashá que me corresponde es la parashá Re'e. El título es Del sufrimiento a la quietud, un camino al consuelo. Aquí están las lecturas de la Torá, de Barín, Deuteronomio 11:26 al 16:17. La Haftará que corresponde a esta parashá es Isaías 54:11 al 55:5. La tercera Haftará es la tercera Haftará de consuelo y en la Brihadachá, primera de Juan 4:1 al 6, 2:18 al 25. La porción bíblica que vamos a estar compartiendo hoy para la enseñanza se encuentra en la Haftará. Vamos a enseñar desde la Haftará. Este es el texto base, ya el pastor nos lo compartió. Vamos a hablar un poquito del texto. Van a decir que el texto base no está donde debe de estar, pero eso tiene una explicación más adelante. Vamos entonces al resumen de la parashá. Las generalidades de la parashá. Tenemos el nombre, es la parashá Re'e, significa mira. Es la parashá número 47, ya estamos terminando, bueno, no terminando, pero no estamos terminando el ciclo de las lecturas y ya nos vamos acercando a la mitad de Devarim. Codifica 55 mandamientos, 17 de estos mandamientos que se encuentran en esta porción bíblica son lo que se conoce como hacer, y eso significa que hay que hacer algo, o loto a, y 38 lota hace, que es dejar de hacer algo.
Las porciones de la Torá, estamos en la número 47, y esto es porque la manera en que estudiamos la Parashá está dividida en porciones, los 5 libros de Moisés, de Bereshit, de Génesis hasta Deuteronomio, se divide en porciones y estamos en la porción número 47. Son aproximadamente 53 porciones bíblicas, 53, 54. Y estamos ya terminando entonces el ciclo de la lectura de la Torá para los próximos mes y medio. Ya hemos terminado y comenzamos nuevamente el ciclo con entonces la Parasha de Bereshit. Pero entonces ya vamos en este tema. En Deuteronomio, en esta porción, tiene un nombre, se llama Re'e y significa mira. Los temas que vamos a encontrar en esta lectura está la exposición de la bendición y la maldición, las fiestas de ascenso, que son el día de expiación, también se conoce como Yom Kippur, la fiesta de las cabañas, que es Sukkot, y la fiesta de la Pascua, que es Pesach. Durante estas 3 fiestas había que subir hasta Jerusalén y celebrarlas en Jerusalén. Otros temas que también incluye esta parasha es la santidad de la tierra, leyes civiles, el cuidado de los falsos profetas, o sea, tener cuidado de los falsos profetas, idolatría en lo secreto, destrucción de las ciudades idólatras, santidad del pueblo, segundo diezmo, el año de remisión de las deudas, el esclavo hebreo, la consagración de animales primogénitos. El título que le puse a nuestra enseñanza hoy tiene una base, es que está en la Haftará, como les hablé, es la porción de los profetas. Y lo que está sucediendo, para poner un poco en contexto con la Haftará, vamos a ver un poco más adelante lo que significa esto, pero para poner en contexto lo que está hablando en el pasaje que vamos a estudiar, nos está hablando de lo que está ocurrió, fue el exilio de Judá hacia Babilonia. Los judíos que estaban en Judá, la nación del norte de Israel ya había sido exiliada y ahora en este momento Judá también estaba yendo hacia el exilio. Fue llevado por el imperio babilónico, que estaba gobernado en ese momento por Nabucodonosor II. Para el año 586 de nuestra era común, fue la fecha en que ocurrió la destrucción del primer templo. Esta ciudad, la ciudad de Jerusalén, fue sitiada por alrededor de 2 años. Esto provocó que al ser sitiada se le privaron los de alimentos, agua potable, no podía nadie salir y entrar, así que imagínense estar dentro de una ciudad amurallada donde no se puede salir, se propagaron enfermedades y demás. Este último rey que estuvo en Judá antes del exilio fue el rey Sedequías. Este rey, sus hijos fueron asesinados y él también fue llevado cautivo a Babilonia. Los profetas más importantes de esta época fueron Jeremías e Isaías. De hecho, las lecturas de Jeremías se hicieron hace unas semanas atrás, unos meses atrás. Se leyeron otro tipo de lecturas que vamos a explicar un poco más adelante, las lecturas de Jeremías. ¿Qué tenemos entonces? Para poder poner un poquito más claro de qué es lo que pasó, de cómo estaba la condición del pueblo, el libro de Lamentaciones 4, del 8 al 10, nos dice lo siguiente: oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Así que lo que sucedió con Judá fue muy terrible. Definitivamente, nada más de imaginarse que usted está en su casa y no pueda salir para nada, eventualmente, ¿qué es lo que va a suceder? Pues eso mismo sucedió, pero a nivel de la ciudad. Así que cuando ellos salen, cuando finalmente termina el sitio,
Nabucodonosor y entra finalmente entonces a la ciudad. Ya estaba mucho más debilitada, era mucho más fácil tomarla. Destruyeron el templo de Jerusalén, se llevaron consigo los utensilios, piezas de oro o demás. Quemaron, lo incendiaron, lo destruyeron y se llevaron entonces a los residentes de Judá cautivos hacia Babilonia y fueron esparcidos por parte del imperio. Eh, ya habían perdido su libertad, ya no tenían templo, estaban totalmente desmoralizados. Y algo interesante que hay que marcar en esto es que la pérdida del templo para ellos significaba la pérdida de la presencia del Eterno, porque eso representaba la morada de Elohim. Por lo tanto, el ver su templo ardiendo en llamas es como decir, estamos solos. Ya no tenemos quien nos acompañe, ya no tenemos la hermosura del templo para adorar y hacer nuestro servicio. Por lo tanto, también pierden la identidad, porque la identidad de nosotros siempre está basada, está dada por algo más. En este caso, la identidad de ellos está marcada porque es un pueblo de pacto que el centro de la vida del pueblo de Israel es el templo. Así que el no tener templo pierde esa identidad de pueblo de Elohim. Para los efectos es como si dejaran de ser una nación autónoma, porque obviamente dejaron de ser una nación autónoma. Era un pueblo que había sido llevado al exilio. Pierden su libertad, ya no pueden expresar su adoración al Eterno. Fueron familias que fueron separadas, muchos murieron, o sea, fue una tragedia muy grande lo que sucedió. Y dentro de ese contexto es que vamos entonces a desarrollar la enseñanza de esta tarde. ¿Qué son las 7 Haftarot? Porque estamos trabajando con la número 3, pero son 7 Haftarot. La palabra hebrea para Haftarah significa despedirse o partir o concluir. Es la lectura que se hace al final de la lectura de la Torah. Así que generalmente esa lectura pues cierra, esa porción cierra la lectura de las escrituras, que generalmente tiene un tema parecido con la lectura de la Torah. ¿Cuál fue el origen de la Haftarah? Bueno, hay varias explicaciones. La más común es que en el año 168, antes de nuestra era común, cuando los judíos estaban bajo el gobierno del rey Seleucida Antíoco IV Epífanes, si lo recordamos, es el protagonista en Hanukkah, se les prohibió leer la Torá. Sin embargo, el decreto se limitaba a los 5 libros de Moisés, por lo que los sabios instituyeron que se leyera una sección de los profetas en su lugar. Una idea que generalmente estaba relacionada con la lectura de la Torá, que debería haberse leído esa semana. Esa costumbre se mantuvo incluso hasta después que volvieron nuevamente a leer la Torá nuevamente. O sea, se quedó esa tradición. Así que las lecturas todas, excepto estas 7 lecturas, más otras 3 lecturas más, que son las de Lamentaciones, todas tienen que ver con la lectura de la Torah. Por lo tanto, lo que los sabios hicieron fue, como no podemos leer la Torah, pues vamos entonces a hacer una lectura de los profetas que esté relacionada con ese tema. Y así pues, no leemos los libros de Moisés, pero leemos los libros de los profetas y nos mantenemos enseñando y aprendiendo de la Torah desde otro punto de vista. Pero ¿qué sucede? Para este tiempo, entre el 17 de Tamuz, ocurre algo diferente. Desde la primera paracha, como les expliqué, Bereshit hace esa lectura de las Haftarah y siempre sigue el tema. Pero esto cambia para alrededor del 17 de Tamuz. Hay 3 Haftarot, que son 3 porciones de los profetas con el tema de reprensión. Luego de ese tema de reprensión están las 7 Haftarot de consuelo, que son las que estamos leyendo, que comienza a partir del 9 de Av. ¿Qué es lo que sucede con este periodo? Lo que pasa es que en este periodo los sabios entonces hicieron algo diferente.
instituyeron entonces unas lecturas que iban a tono con los eventos que ocurrieron durante esa época. El becerro de oro, todas estas cosas que sucedieron, la entrega de la Torá, la subida de Moisés 2 o 3 veces al monte a buscar a la Torá, luego a pedir perdón para el pueblo. Así que estos eventos fueron muy grandes y marcaron la historia de Israel. Por lo tanto, se designaron ciertas lecturas de los profetas para celebrar, en cierta manera, recordar esos eventos. Y uno de los eventos más grandes que ocurrió durante ese periodo, a partir del 9 de Ab, fue la destrucción del templo. Eso, obviamente, solamente no los podemos imaginar, pero es algo que impactó demasiado la vida de Israel, que entonces los sabios instituyeron ahí 7 porciones de los profetas, pero se les llaman 7 porciones de consolación. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en angustia, estaba en tristeza, había tenido una pérdida enorme. Así que esas lecturas que de los profetas, que el profeta Isaías dejó durante ese periodo de tiempo, se establecieron entonces como esas 7 lecturas en recordación de lo que había ocurrido y que el pueblo recibiera consuelo durante este tiempo. Básicamente eso es lo que podemos decir en cuanto a la Haftarot. Le proyecté el slide anterior y el nombre y las citas bíblicas de esa Haftarot. Hay algo interesante y es el orden que llevan estas lecturas. El Baal Mashor Vitri es un antiguo comentarista de la liturgia y percibe una jerarquía deliberada en el orden de la Haftarot. De la misma manera que se consuela un doliente humano lentamente, por etapas, pues alguien que ofrece consuelo demasiado cerca del momento de la tragedia es como quien predice el futuro. Mañana serás rey, lo que los dolientes no pueden creer. Por lo tanto, consuelen es la primera Haftarot y Sion dirá es la segunda Haftarot. Aunque Sion esté destruida, no digan que está abandonada, como Hashem la ha consolado en su misericordia. Él no vuelve a pedir misericordia hasta este punto. Los profetas la consuelan. De aquí en adelante, estamos hablando a partir de la cuarta Haftarot, él la consuela. Y una vez que ha recibido consuelo, continuamos con Canta o Estéril, que es la penúltima, la número 6, y levántate y resplandece. La quinta, la sexta y la séptima, la última, me alegraré. Por lo tanto, la estructura del consuelo se construye en diferentes niveles y se fortalece cada día. Si vemos entonces cómo está establecida, esta es una de las, ¿verdad?, de las teorías que hay, es una de las que más me agradó porque tiene mucho sentido, no solamente en la teoría, sino en la práctica. El consuelo es algo que va gradualmente en aumento. Así que aquí tenemos entonces la primera lección con respecto al tema que vamos a discutir hoy. Y es que el consuelo es un proceso. El consuelo no es algo que se obtiene de la noche a la mañana. Usted no está hoy sumamente triste, sumergido por una pena, por una pérdida, y al día siguiente pues le dijeron unas palabras y todo desapareció. Así no consuela. Si vemos la manera en que estas lecturas fueron desarrolladas en esta sabiduría de estos sabios, de estas personas muy conocedoras y entendidas de la Torá, entendieron que iban entonces en un aumento gradual. Desde la primera vez que se emite la palabra consolar, en la segunda palabra de la segunda porción bíblica, Israel niega el consuelo y entonces se entra como que en este debate y realmente al ver los títulos uno se da cuenta que sigue una lógica emocional en cuanto a cuando una persona sufre una pérdida. Por lo tanto, esto es algo que toma tiempo, pero debemos aprender y entender de esto solamente que en este proceso Hashem está desde el día número 1. En esto yo puedo ver
que aún desde el momento en que ellos salieron encadenados, forzados, tristes, apesadumbrados, enfermos de Jerusalén, llevados a Babilonia, a partir de ese momento, cuando ocurre la destrucción, Hashem está presente en medio de esa situación. No se trata de que mientras estás en medio de la tristeza, Adonai está lejos esperando a que pues, uno deje de llorar, que se componga y que se restablezca. Y mientras tanto, él está en otros asuntos en los que uno pues más o menos se repone. Eso no es así. La realidad es que desde ese primer momento de la pérdida, el Eterno está con la persona sufriendo, acompañando, trabajando con la emoción de esa persona hasta que llegue el momento en que puede decir, me alegraré. No significa que dejó de estar contigo, pero la cercanía del Eterno es mucho más notable durante los momentos en cuales las personas estamos sufriendo o dolidas por una pérdida, por la que sea, vamos a entrar más adelante en eso, pero la presencia del Eterno, veo en esta enseñanza, en esta realidad que nos enseñan los sabios, es que Hashem está desde el primer día, desde que estamos totalmente devastados, que no se nos puede decir nada, porque nada nos va a consolar hasta el día en que uno puede levantarse y dice, puedo alegrarme, ya pasé lo peor. ¿Qué vamos a aprender entonces en esta parasha, en esta enseñanza? Aprenderemos cómo Hashem consuela a su pueblo desde la perspectiva de la porción de Anillazo Eret, que es la Haftará, la porción de los profetas que nos toca hoy. Y se llama afligida y tormentosa. Y les pregunto, ¿cuántos no se han sentido así en algún momento dado en sus vidas? Afligidos, tormentosos, destruidos, agobiados, cansados, apesadumbrados, como usted le quiera nombrar. Yo levantaría mi mano y diría que sí, he estado en varios momentos de mi vida, me he encontrado así. Y estoy segura que todos nosotros nos hemos encontrado así. Y la noticia es que volverán momentos en los cuales nos volveremos a encontrar de esa forma. Por lo tanto, es importante poder aprender ciertos mecanismos, ciertas herramientas de las cuales nosotros, cuando volvamos a pasar por este proceso, podamos echar mano y decir, bueno, déjame hacer algo de lo que aprendí en aquella ocasión escuchando la enseñanza. ¿De qué manera? Recordando 4 llamados de atención. Vamos a ver que en nuestra porción de la Torá vamos a encontrar 4 llamados de atención del Eterno que le hace al pueblo de Israel, a Judá, con respecto a su esfuerzo y su trato con ella para consolarla. Por lo tanto, vamos a aprender de esa relación, vamos a aprender de esas palabras que él le habló a Judá, las vamos a tomar para nosotros hoy en día. Y vamos a hacer que nosotros somos como Judá, que estamos afligidos y necesitamos escuchar esas palabras para que podamos entonces entender e internalizar cómo la palabra, aunque estuvo en aquel momento y fue real y no fue simplemente poético, a pesar de que Isaías era muy poético en su escritura, pero fue real para aquel pueblo y es real también para ti y para mí hoy en día. Vamos a comenzar entonces, ¿qué es una pérdida? Una pérdida es una carencia, privación de algo que se tenía. Entonces nos tenemos que ubicar en el momento en que se deja de tener, de poseer algo por una circunstancia. En la pérdida se pueden experimentar síntomas emocionales, cognitivos, conductuales y fisiológicos, los cuales afectan a las personas en el transcurso de un tiempo posterior al acontecimiento. Cada pérdida conlleva un duelo y su intensidad dependerá del valor que le atribuimos. Esta es una definición que obtuve de la doctora María Pérez. Ella es una especialista en manejo de pérdida. De manera que cuando hablamos de pérdida, no quiero que piensen solamente
en la pérdida de un ser querido, eso es parte. Pero podemos perder un trabajo, podemos perder una casa por un incendio, por un ciclón, un evento atmosférico. Podemos perder nuestra salud, podemos perder nuestra estabilidad financiera, podemos perder el trabajo y podemos, o sea, hay muchas cosas que se pueden perder. Lo que yo puedo ver en esto de cuando uno pierde algo, no es perder que, pues cualquier cosita que puede ser quizás fácil reemplazable, es perder aquellas cosas que nos desestabilizan nuestra vida de alguna manera, sea por la salud, sea por un familiar, sea por económico, sea por la razón que sea, hasta una mudanza. Porque una mudanza es una pérdida. Uno perdió unos familiares, unas amistades, un estilo de vida que se movió de un país a otro. Eso es una pérdida. Y una de las más grandes que uno tiene que trabajar en el momento, en el aspecto de adaptarse, porque es una vida nueva para ti, para tus hijos, para la familia, un nuevo trabajo, y todo lo que se deja atrás se pierde. En cierta manera, eso trae cierta desestabilización porque todo esto es nuevo y nos tenemos que ajustar. Eso también, algo que parece sencillo, es una pérdida, porque muchas veces uno sale, en el caso cuando uno viaja de un país a otro, se muda de otro país, no necesariamente lo hace porque le guste, porque esté muy bonito, porque me encanta vivir allá. A veces lo tenemos que hacer por razones de salud, podemos hacerlo por razones económicas, pero a muchos les encantaría poder quizás estar viviendo donde nació, donde se crió y vivir bien con sus familiares, pero no siempre se puede. Por lo tanto, esto es también una pérdida. Así que mientras voy hablando, quiero que vayan pensando en qué cosas usted ha perdido en el pasado, o qué cosas está viviendo en este momento que perdió, que está atravesando ese momento de ajuste por una pérdida que sufrió. Es muy común que algunos ministros cristianos se dediquen a vender el elixir mágico de cree y lo lograrás, lo cual puede rápidamente remitir nuestros dolores y problemas, permitiéndonos disfrutar de una vida libre y fácil. Es popular, pero hay un pequeño detalle, no es real. La verdadera fe no nos saca del problema, sino que nos llevará a través de él. Esta es una cita directa del señor Mike Huckabee. Y ciertamente, quizás muchos de ustedes pueden decir, sí, es muy cierto. Muchas veces no pueden decir, sí, creen, lo vas a hacer, lo vas a lograr. No necesariamente tiene que ser de esa manera. Lo más indicado es aprender a atravesar el proceso con la fe, porque la fe no es que nos va a sacar de este punto y nos va a poner en otro y aquí no pasó nada. La fe lo que nos va a ayudar es a atravesar el problema hasta que lleguemos al punto donde podamos sentirnos, ok, estamos tranquilos. En lo personal, yo estoy muy de acuerdo con esa expresión del señor Huckabee. Y quiero compartir un poco de mi experiencia. Muchos no me conocen, bueno, de los que me están escuchando no me conocen y los que ven las enseñanzas, muchos de ellos tampoco no me conocen. Pero quiero compartir algo que dio pie a esta enseñanza para que puedan poner un poco más en perspectiva a la persona que le está hablando. Hace ya muchos años, alrededor de 17, 18 años, nosotros vivíamos en Puerto Rico y salimos de Puerto Rico para establecernos aquí en Houston, por razones, como le expliqué, por razones de la salud de un hijo mío. Y solamente éramos mi esposo y ellos dos, solamente mis dos hijos y mi esposo. Y entre todos, entre él y yo, básicamente los niños eran más pequeños, pues eran los que llevamos a cargo las riendas del hogar, él trabajaba, yo los cuidaba, yo los atendía a ambos, y así vivimos por varios años. No voy a entrar en otros detalles, solamente quiero ir a un grano. Hace 3 años, cuando ocurrió la pandemia, en mi hogar, en mi casa, nos enfermamos todos.
y excepto Gabriel, que es el que le dije que tiene una condición de salud, de una manera milagrosa y extraordinaria. Gabriel fue el único que no se enfermó. Definitivamente, de haberse enfermado, hubiera sido una crisis muy grande, porque su problema precisamente es respiratorio. Por lo tanto, eso hubiera sido muy, muy serio. El problema fue que nosotros tres, mi hijo menor, mi esposo y yo, que nos fuimos lo que nos enfermamos, mi esposo falleció. Hace 3 años que él partió con el Eterno. Y desde ese entonces, pues yo he estado a cargo del hogar, he estado a cargo de todo. Y durante el mensaje hay cosas que le voy a ir quizás compartiendo más adelante según el Eterno pues me dirija. Pero hay algo que aquí de momento sí quiero decirle, y es que yo no fui la única que quedó sola por la pérdida de su pareja, pero hombres que perdieron sus esposas y viceversa. Yo no quiero decir que fue algo especial y único y excepcional, porque tuvieron que haber cientos, miles que les pasó. Pero algo yo sí les quiero decir. Yo estoy segura que soy de las pocas que puede decir que en todo, sin faltar en una sola cosa, el Eterno siempre, siempre, siempre ha estado a mi lado. En todo. Mi primera preocupación fue: ¿qué yo voy a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? Estamos hablando de que él era el único ingreso. ¿Cómo vamos a seguir viviendo en este lugar? ¿Cómo vamos a cubrir con nuestras obligaciones financieras? Y como les dije, muchas mujeres perdieron a sus esposos, pero yo estoy segura que pocas tuvieron la bendición de no tener que cambiar su estilo de vida porque no tenía a su esposo a su lado. Yo soy de esas pocas. Soy de las pocas que puedo decir que vivo de una manera en que el Eterno es como si hubiese asumido el rol, y eso lo voy a explicar un poco más adelante, de una forma tan literal que es como si no se hubiese ido. Porque todo el rol como esposo, como padre que hubiera hecho él, el Eterno se encargó de eso. Lo ha estado haciendo desde el momento número uno, desde el día número uno en que él partió, el Eterno se ha ocupado de todo. Y eso es lo que ha dado, en cierta manera, espacio para que yo comparta con ustedes esta enseñanza en la tarde de hoy. No les quiero hablar simplemente porque esto es lo que dicen los libros y esto es lo que se enseña. Yo les quiero hablar porque cada una de las cosas que yo les voy a decir, yo las he vivido, las he pasado. Y esa no fue mi única crisis. Después de eso tuve 2 crisis más. En menos de un año, mi hijo sufrió 2 cirugías y fueron muy difíciles. La última de ellas, yo pensé que lo perdía. Así que he vivido momentos muy fuertes y les quiero hablar desde esa perspectiva, que sí hay espacio para que el Eterno pueda obrar en nuestras vidas de una manera tan poderosa que a pesar de la pérdida, a pesar del valle de sombra de muerte, hay espacio para que el Eterno pueda obrar de tal manera que tú puedas atravesar cualquier cosa que sea la que estés atravesando. Vamos entonces a ver cuáles son los caminos que no nos llevan a la consolación. La culpabilidad. La culpabilidad es la desilusión y la frustración. No permiten avanzar a la consolación. Mientras nos sintamos culpables por lo que pasó o responsables, no podemos juzgar todas las situaciones aquí, no tenemos el tiempo para eso y eso tampoco no es el propósito. Pero definitivamente, sin importar quién o qué tenga responsabilidad, la culpabilidad no va a dejar avanzarte a poder superar un proceso de
de pérdida, de duelo, de que en donde necesites el consuelo, la culpabilidad no va a permitir que puedas fluir. La autoindulgencia. ¿Qué es la autoindulgencia? Es el sentimiento de pena o lástima hacia uno mismo que experimenta un individuo en situaciones percibidas como adversas, cuando dicha situación no ha sido aceptada y no se tiene la confianza o la habilidad para adaptarse a ella. Eso es lo que en buen español nosotros llamamos tenerse pena a uno mismo o tenerse lástima a uno mismo. Eso no es el camino para el consuelo. No importa lo que sucedió, no importa. Tenerse lástima a uno mismo, tener esa autoindulgencia, o sea, ser indulgentes contigo mismo, eso no te va a llevar al consuelo. Porque mientras uno siga repitiendo y viviendo, que es lo que uno puede experimentar, viviendo ese dolor y manteniéndose ahí sin tener la mirada más allá de la circunstancia, la autoindulgencia no nos va a llevar al consuelo. Y por último, la falta de perdón. Siempre que hay alguna situación, hay algo que hay que perdonar, incluso a veces hasta uno mismo. Mientras uno no se pueda perdonar, o no haya perdón hacia otras personas que quizás fueron las que de alguna manera estuvieron presentes en eso o tuvieron algo que ver con la situación, mientras no haya perdón, no puede haber restauración para una consolación completa. En general, los sentimientos negativos no nos van a llevar a una sana restauración. Es todo lo contrario. Todos estos sentimientos lo que hacen es que nos estancan, nos detienen en el proceso. Si alguien te hirió y perdiste una amistad porque la persona te hirió, mientras no perdones a esa persona, no vas a poder recibir ese consuelo y esa sanidad, porque el perdón es parte de ese proceso. No importa de qué es lo que estemos hablando, cada uno de ustedes sabe y conoce lo que ha vivido. Así que yo les pido que desde su experiencia evalúen las palabras que les estoy compartiendo. Vamos entonces a ver cuáles son los 4 llamados de atención en nuestra Haftarah. Hay una corrección, a pesar de que les dije que los eventos de la Torá no guardan relación directamente con los eventos que relatan las porciones de la Torá, de la consolación. Lo cierto es que siempre la Torá es maravillosa, la palabra del Eterno es perfecta. Siempre hay una manera de poder conectarlos, más de una, de poder conectarlos. Y una conexión que yo encontré en el estudio es a través de esta palabra He, que se repite 4 veces en la porción. Esta palabra es un adverbio demostrativo o interjección. Se traduce muchas veces, he aquí. Sobre etimología, véase. Me es menos utilizado, esta palabra no me acuerdo cómo era, pero en prosa, y se limita principalmente a llamar la atención. Esto es lo que quiero que veamos. Se limita principalmente a llamar la atención sobre algún hecho sobre el cual se debe tomar una acción o basar una conclusión. Cuando se utiliza esta palabra gen, este es el propósito, lo que se busca, que la persona al ver esta palabra que se traduce como mira, he aquí, el propósito en la etimología de la palabra es que llame la atención sobre un hecho para que tome una decisión, para que haga una acción y por lo tanto pueda tener una conclusión. Algunas versiones la traducen como mira, lo vamos a ver en las que yo seleccioné. Y así como en la parashá Re'e, muchas versiones traducen mira. Por lo tanto, a pesar de que Re'e es una palabra, tiene otro significado, bueno, significa mira, pero es una palabra distinta a la palabra gen, la realidad es que ambas buscan lo mismo, van hacia el mismo propósito y de esa manera podemos entonces conectar nuestra porción de la Torá con la porción de los profetas.
El texto base, antes de poder seguir, quiero entonces aclarar esto. El texto base que escogí para esta porción no es de la Haftará que nos corresponde el día de hoy. Es de la Haftará aquí número 5, que se encuentra en Isaías 54 del 1 al 10. De hecho, cuando hablamos al principio acerca del orden, a pesar de que este texto cronológicamente, vamos a ponerlo así, está primero de Isaías 54 del 4 al 5, del 1 al 10, esta porción de la Torá es parte de una haftará que va más adelantada, es la quinta. Mas, sin embargo, la haftará de hoy va de Isaías 54, del 11 en adelante. Así que uno diría, bueno, la lógica diría, pues, ¿para qué vamos a hablar del versículo 11 y después, 3 semanas después, vamos a volver otra vez al 54 cuando ya habíamos pasado ese capítulo? Eso es lo interesante de esta dinámica, en la manera en que los sabios arreglaron estas lecturas de la Torá. Por lo tanto, en este arreglo nos sirven y nos sirven de guía y nos ayudan a poder entender nosotros mismos cómo nosotros nos dolemos, qué es lo que necesitamos al momento del duelo. Y esta porción, aunque es una porción de consolación, esta porción, el Eterno, después que falleció mi esposo, él fue para el mes de agosto. En aquel momento las fiestas de otoño fueron más temprano. Así que cuando esto ocurrió, una semana después ya estábamos celebrando Yom Teruah, Yom Kippur y demás. Así que mis primeros días después que se hizo el entierro fueron las fiestas de otoño. Así fue la dinámica. Así que este fue mi primer Yom Kippur, hace 3 años. Y ese día el Eterno me dio esta palabra. No temas, pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez. No te acordarás más, porque tu esposo es tu hacedor y el Eterno de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Elohim de toda la tierra. Esta palabra en aquel momento fue muy significativa. Pero como dice el sabio, en el momento del dolor, uno le pueden decir muchas cosas y todo uno las deja ahí, en una esquina, porque en el momento uno no tiene la mente y está sumergido en otras cosas para poder razonar o racionar lo que te están diciendo. Pero es una palabra que yo puedo testificar que se ha cumplido al pie de la letra, como les decía hace un momento. El Eterno asumió el rol de mi esposo y ha llenado todos esos espacios. No sé cómo explicarle, pero él ha llenado todos los espacios, desde proteger, desde proveer, desde cuidar. Aún tengo testimonios de que ha protegido las propiedades, me ha guardado de accidentes. O sea, la lista es larga si yo le fuera a contar todas las cosas que yo he vivido. Pero recientemente, estudiando para esta paracha, tomé esta palabra, como es parte de las parachá de las haftará de consolación, volví a esta palabra. Y cuando lo leí encontré algo que a mí fue fascinante. En esta porción, cuando el Eterno me la da, me hace mucho sentido. De tu viudez no te acordarás y yo seré tu esposo. Pues claro, acababa de perder a mi esposo, tiene mucho sentido, soy una viuda, él se va a encargar de mí, él es mi esposo. Pues aquí vamos. Lo que no me di cuenta en ese momento, que el sentido literal de esta palabra, aunque fue escrita para mí, no fue escrita hacia mí. Esta palabra fue escrita para Judá. Judá no sabía que era viuda. Judá no se veía a sí mismo como una mujer viuda. Para nada. Judá podía decir, estamos tristes, estamos desolados y he perdido a mi familia, pero llamarse como nación viuda, quien hizo eso fue el Eterno. Y aquí aprendí algo. Hashem conoce
tu dolor y lo llama por su nombre. Y esto, como les digo, hermano, yo esta palabra yo la tengo hace años, pero no es hasta esta semana que estudiando pude darme cuenta de ese detalle. Hashem conoce tu dolor tanto que él le puede poner nombre. Judá no se dijo, yo soy una viuda. Hashem le dijo, eres como una viuda. Puedo entender tu dolor como viuda y es totalmente claro, amado, porque había perdido el templo, había perdido su libertad, se sentía despojada de todo. Judá estaba siendo llevada al exilio espiritualmente y aún emocionalmente. El dolor de cada uno de ellos es el que experimenta una viuda, una mujer que se siente sola. ¿Y por qué una viuda? Las viudas generalmente quedaban desprotegidas por no tener un marido que las represente en la sociedad. Por eso la ley de Moisés protegía a las viudas. El Eterno tuvo que introducir leyes en la sociedad para que las viudas quedaran protegidas, porque por la sociedad que se vivía en ese momento, una mujer viuda quedaba totalmente desprotegida. No tenían trabajo, no tenían propiedades, no podían heredar. O sea, toda su vida giraba en torno a su esposo. De eso, como le llamaban, eran Baal, mi señor. O sea, es como, tú eres todo para mí y si tú no estás, ¿qué será de mí? Y una mujer que no tuviera hijos también era mal vista. O sea, era difícil la posición para una mujer estando sola, era muy difícil. Por lo tanto, así se sentía Judá. Cada uno de ellos iba al exilio con ese sentimiento de pérdida, de soledad, de oprobio, de que no le importo a nadie, de que ya nadie va a velar por mí, de que ya no tengo a Elohim que estaba en el templo y que yo podía llevarle un corderito. Eso se acabó, o sea, ya no tengo representación alguna espiritual. Y todo eso, amados, el Eterno lo conocía, lo entendía y le puso nombre. El Eterno conoce cada detalle de lo que sucede con tu vida. Y aun cuando uno mismo a veces no lo entiende, porque a veces no lo entendemos, Hashem sí lo entiende, sí lo percibe, sí lo tiene totalmente claro. Y no solamente, sino que le da el remedio. Le dijo, tú eres como una viuda y yo seré para ti como un esposo. O sea, yo voy a hacer aquello que necesitas para tu ser sana, para tu ser sano. Lo que justamente tú necesitas es un marido porque tú te quedaste solo. Pues yo voy a ser ese marido. Yo lo viví y lo vivo en mi experiencia. Pero Israel, para ellos todo esto era como alegórico. Pero la realidad es que aunque como una vez compartí, aunque esto suene poético, porque eso suena lindo, amado, suena hasta poesía, pero la realidad es que es verdad, es literal, se cumple y yo doy fe de eso. Así que de esta manera, el Eterno comienza a trabajar con el pueblo para que poder llevarlo de este estado de desolación a podernos decir, ahora estoy alegre. De esta misma manera, el Eterno trabaja con tu dolor, trabaja con la situación que sea que la que tenga, trabaja con esa necesidad en particular, porque la conoce, la entiende y Él transforma lo que sea necesario para llegar justo a lo que tú necesitas. La primera advertencia de llamado de atención lo encontramos en Isaías 54, 11, 15. Dice, mira, tú, ciudad afligida, atormentada y sin consuelo. Ese es el nombre de nuestra Haftará. Te afirmaré con turquesas, te cimentaré con zafiros, con rubíes, construiré tus almenas, con joyas brillantes tus puertas y con piedras preciosas todos tus muros. El Eterno instruirá a todos tus hijos y grande será tu paz. Serás establecida en justicia. Lejos de ti estará la opresión. Nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti y no se acercará. Si alguien te ataca, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque caerá ante ti. ¿Qué vemos entonces en esto? ¿Qué está el Eterno presentando? Primeramente vemos firmeza. El Eterno quiere hacer
a su pueblo firme, quiere hacerte firme, que no serás movido de tu lugar. Eso es lo que significa firme. Adonai mismo hará que tus cimientos sean tan fuertes que nadie te podrá sacar de ese lugar. Eso es lo que está diciendo. Yo te cimentaré con zafiro. O sea, yo voy a hacer que esa firmeza no va a estar hecha de cualquier cosa, sino con piedras preciosas, de cosas realmente hermosas, que sean de valor, que sea perdurable. Esa firmeza va a ser de tal manera que marcará tu vida para siempre. Y serás admirado, a los ojos de todos se voltearán a ver lo que Elohim hizo con tu vida. Así que lo que el Eterno le está diciendo, ahora te sientes que en un tumulto de emociones, no hay firmeza, no hay seguridad de nada, no, todo es incierto, pero yo te voy a afirmar. Es una promesa hermosa, amado, porque cuando estamos en un proceso difícil, lo primero que uno siente es esa incertidumbre del qué va a pasar y el cómo va a ser. Pero la palabra del Eterno que le dice, estad firme. O sea, Él mismo va a fundamentar, Él mismo va a crear el ambiente y la circunstancia alrededor tuyo para que crearte un suelo firme en el que te puedas parar. Lo segundo que vemos en esto es la protección sobre los enemigos. Cuando tenemos una pérdida que nos desestabiliza, nos sentimos vulnerables, sentimos que otras cosas malas nos ocurrirán. Por ejemplo, perdí el empleo, pues perderé también la casa o perderé el carro. Adonai que estás sabe que estás en un momento difícil y Él no va a hacerte las cosas más difíciles. Adonai sabe lo que podemos soportar y lo que podemos llevar, Elohim lo permitirá, pero no nos va a complicar la vida más allá de lo que nosotros podamos soportar. Así que esa promesa de protección es parte del consuelo que Elohim ofrece a su pueblo. Por lo tanto, como Él es quien protege, no puede haber temor, sino confianza, no en que todo va a cambiar, porque la realidad en ciertas pérdidas no van a cambiar. La pérdida del padre de mis hijos no cambió, él no resucitó, no era Lázaro, así que eso no lo podía cambiar. Esa circunstancia ya estaba marcada y definida. Pero Adonai va caminando este camino junto a ti. Las circunstancias muchas veces no van a cambiar. Pero lo que sí yo te aseguro es que Adonai va caminando contigo. Judá, mientras más caminaba, más se alejaba de lo que conocían para enfrentar lo desconocido. A sus espaldas, a lo lejos, todavía humeaba el templo y se alejaban de aquello que era lo que conocían, que era su vida, su vida cotidiana, lo de todos los días. Cada día se alejaban más de eso. Y así funcionan los procesos cuando pasamos por momentos difíciles. Hay algo que marca nuestra vida y ya no va a ser la misma. Y eso que ya no va a ser igual, ya no volverá. Hubo otro templo, pero no el de Salomón. El de Salomón pasó, ya ese no fue. Vino otro templo, pero el de Salomón terminó. Y así sucede en la vida. Las cosas que nos llegan y las perdemos, no vuelven. Muchas no hay manera en que puedan regresar. Por lo tanto, hay que marcar un antes y un después. Y en ese camino, mientras uno se va distanciando de esa vida que conocía, entonces nos tenemos que acercar a aquello que el Eterno va a abrir delante de ti. Nunca subestimes el poder de Hashem para ser tu protector. No lo subestimes, porque hay muchas maneras en que Él puede proteger tu vida. No hay una persona en particular, no hay una organización en particular, no es tu trabajo, no es tu jefe. Hay muchas maneras en las cuales puedes Hashem sostener tu vida. Nunca subestimes el poder del Eterno para guardarte, para protegerte. Es cierto,
uno empieza a caminar y se aleja de aquello que conocía anteriormente. Pero te digo algo, hay un camino nuevo que el Eterno abre. Hay un mar de posibilidades delante de ti, siempre y cuando no te aferres nos comportemos como los sentimientos que hablaba hace un momento, de autolástima, culpabilidad, falta de perdón. Mientras podamos dejar eso atrás, hay posibilidades para el consuelo. La segunda advertencia llamado de advertencia. Mira, yo he creado al herrero que aviva las brasas del fuego y forja armas para sus propios fines. Yo también he creado al destructor para que haga estragos. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse, tú la refutarás. Esta es la herencia de los siervos de Hashem, la justicia que de mí procede, afirma Hashem. Esto es una palabra difícil de entender. Que te digan sí, todo es para bien. O Adonai tiene un propósito. Si usted no sabe qué decir en un momento difícil, mejor no diga nada. Generalmente es más apreciado su silencio a que te digan todo es para bien. Todo tiene un propósito. Porque es cierto, no es que no sea cierto, pero hay un momento para recibir esas palabras. La realidad es que a pesar de esto, hay algo que sí te consuela. Aunque no lo entiendas, pero es saber que Hashem está en control de la situación. Estas palabras que están aquí, están en su pantalla, me dice a mí que aunque pueda ser difícil y esto se ve oscuro, pero él está en control. ¿Por qué? Porque no fue que Nabucodonosor se le escapó a Hashem y dijo un día, vamos a sitiar a Judá y vamos a quedarnos allí hasta que se mueran de hambre y luego entramos y decimos, ¿cómo podemos pensar que a Hashem se le pasó eso? Eso es imposible. Tenemos que saber que era parte del propósito del Eterno y los profetas lo afirman. Jeremías lo dijo, mira, no se resistan, esto es lo que pecamos, fallamos y esto es lo que nos toca, este es el castigo que nos toca y no nos resistamos para que no sea peor, porque era a propósito del Eterno. La disciplina y la corrección para Judá fue necesaria para que después pudiera venir algo mejor. Por lo tanto, hay que saber que aún en medio de la circunstancia difícil, horrorosa, espantosa, terrible, como usted le quiera poner el adjetivo, Hashem siempre está en control. Hay una parte aquí que me gusta mucho. Yo también he creado al destructor para que haga estragos. En una de las parashá de Bereshit, no fue de Bereshit, de Shemot, recuerdo haber tratado esto también. No hay nada que pueda andar por ahí que esté fuera del control del Eterno. Aún el destructor, aún para que haga los estragos, aún aquellas cosas que podemos decir, es que eso es terrible, todo está creado por Hashem. No, yo no conozco que haya otro ser creador. No lo hay, solamente Hashem. Por lo tanto, significa que aún el destructor tiene que obedecer a Hashem. Y esto es bien simple. Si vamos a Job y vemos la historia de Job, cuando Hasatán se presenta en el cielo a pedir y hablar de Job, pidió permiso, no, te sirve porque, pero déjamelo un ratito a ver. No le dijeron, no te atreves, no, sí, hazlo. Pero no toques su vida. Y pasó demasiados tiempos difíciles, perdió todo, sus hijas, todo, perdió todo. Pero todo estaba dentro de un propósito, nada estaba fuera del control del Eterno. Y así mismo pasa con tu vida. No hay nada que esté ocurriendo contigo que no esté bajo el control del Eterno. Absolutamente nada. De ahí surge la expresión Gamse Letová. Esto también es para bien. Si usted me hubiera dicho esto 3 años atrás, hubiera dicho, sí, amén. No entiendo, pero sí, amén. Todo es para bien.
Yo no veía ningún bien en aquel momento, ninguno, amado, ninguno. Yo todo lo veía oscuro, pero hoy yo le puedo hacer una lista de todas las cosas que han venido a ser para bien. Hoy, 3 años después. Así que he aprendido que sí, que todo es para bien. Y esa es la manera en que el Eterno consuela y le dice, no te preocupes, porque ninguna arma que se forje contra ti va a prosperar. Porque todo lo que se levante contra ti, yo tengo control. Nada se me va a escapar. Nabucodonosor no fue un cabo suelto. Nabucodonosor fue un propósito del Eterno. Y todo ocurre con un propósito, que no lo podamos entender, pero en este momento, en el proceso, yo sé que esto no es fácil, o sea, créanme, se lo estoy diciendo yo, pero en los momentos de lucidez que los tenemos, momentos en los que podemos razonar, hable a su espíritu y dígale a su alma, todo es para bien. Y Hashem tiene un propósito con todo. La cuarta y quinta palabra de advertencia, llamado de advertencia, la encontramos en Isaías 54, 4, 5. He aquí, esta palabra le puse entre paréntesis, es también gen. Lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefa a las naciones. He aquí, llamarás a una nación que no conocías y una nación que no te conocía correrá a ti a causa del eterno tu Elohim, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Esta palabra es una es una profecía mesiánica. Hace referencia al Mesías prometido como parte del consuelo para su pueblo. Hay una esperanza mesiánica. ¿Qué podemos entender? Si el Eterno le habló de una esperanza mesiánica a Judá, pues significa que esto no es el final. Aquello no era el final para ustedes, porque hay una esperanza de un Mesías que habría de venir. Y de hecho, aumenta la expectativa del Mesías estando en el exilio, porque alguien tenía que venir para rescatarnos y regresarnos otra vez a la tierra. O sea que esa esperanza mantiene viva esa fuerza y esa energía para seguir adelante. La provisión del consuelo se sustenta sobre la base de la ofrenda de Yeshua. Isaías dijo, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Así que sobre la base de ese sacrificio, él llevó tus preocupaciones, tus ansiedades, tus miedos, tus temores, tu falta de confianza. Todo eso estuvo en la ofrenda de Yeshua. Sobre esa base, nosotros podemos tener acceso al consuelo divino. ¿Cómo sabemos que se refiere a él? Y aún ellos lo saben. En esta porción de Sanedrín 98b, los sabios se están preguntando cuál es el nombre del Mesías. Uno le dice, la Guevara pregunta, ¿cuál es su nombre? Pues Rabí Sheila dice, Silo es su nombre. Hasta cuando venga Silo. Es un pasaje que está en Génesis 49. Y más adelante nos dice, y algunos dicen que su nombre es Menahem ben Isjiquía. Como se dice, porque el consolador Menahem, que debería aliviar mi alma, está lejos de mí. Lamentaciones 1:16. Ya sabemos que todo el libro de Lamentaciones está ubicado dentro de esta perspectiva que les he hablado. ¿Quién es Menahem para ellos? O al menos también le llaman Menahem. El Mesías dentro del judaísmo tiene varios nombres. El leproso, el Silo y también Menahem. ¿Qué es Menahem? Menahem viene de la palabra menujá. Esta palabra significa reposo o pacíficamente, figurativamente, consuelo, específicamente matrimonio. De ahí concretamente es una morada, cómodo, facilidad, tranquilidad, lugar de descanso, quietud. Esto es lo que significa menujá.
La raíz de esta palabra no solo se refiere a la ausencia de movimiento, sino a la permanencia en un lugar determinado, con connotaciones de victoria definitiva de salvación. Mejuna entonces ese espacio, un lugar en que Elohim crea para que tengas un alivio de tu aflicción. Son esos momentos en los cuales el Eterno se hace presente y te trae ese bálsamo, esa quietud. Son los momentos en que te inunda de una sensación de paz y de quietud en medio de la confusión ante un futuro incierto. Eso es Menuja. ¿Por qué digo que es ese espacio, ¿verdad? En sentido literal? Porque Menuja nos está hablando de un lugar. Y claro, no tenemos un espacio, un lugar aquí literal. Estamos hablando de un espacio espiritual, un espacio en el espíritu, un lugar espiritualmente hablando. Básicamente la raíz de Nuag es la raíz de Menuja, se relaciona con la ausencia de actividad espacial, o sea, quietud completa, nada se mueve, nada sucede. Y la presencia de seguridad como se observa en el arca que descansaba en el monte Ararat. Cuando el arca descansó en el monte de Ararat, esa palabra ahí queda vinculada a un aspecto de seguridad. Cuando el arca bajaron las aguas y se ancló, fue un lugar seguro. Así que Menuja también está ligado a un aspecto de seguridad, tranquilidad, descanso. El valor gemátrico de Menuja es 61, su valor reducido es 7. Es interesante, es el día de reposo. Por lo tanto, Menuja nos habla de un Shabbat y de todas las provisiones que trae para descanso, para renovación y deleite en la presencia del Eterno. El Shabbat es un Menuja, es un consuelo, es un descanso, es donde vamos y nos vertimos nuestra alma delante del Eterno. Y esa experiencia de Shabbat, traducida en nuestra experiencia del dolor, es ese consuelo. Lo que se experimenta en Shabbat, cuando estamos en un momento de aflicción, es lo que para nosotros es un consuelo. Viví esto por mucho tiempo. Podían pasar días, semanas, pero había un momento, particularmente en Shabbat, donde todo pasa, donde había tranquilidad, donde podía entender, donde mi mente estaba más abierta. Porque el Shabbat trae ese regalo, está impregnado de esa esencia de consuelo, de menujá, de un lugar seguro y de protección. Por lo tanto, si estás pasando por un momento difícil, aférrate a ese momento de Shabbat, aférrate a ese tiempo cuando cae ese sol en Erev Shabbat y que ese espacio, crea ese espacio espiritual, que lo es, para aprovechar todo el descanso que Elohim tiene para ti. Vamos entonces a lo que yo llamo la quinta llamado de advertencia, llamado de atención. En Devarim 14:26 nos dice la porción de la Haftarah, de la Parashá: mira, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. Ese es el verso de la Parashá Re'eh. Este rabino nos comenta, nos dice, esta no es una enseñanza para ser aceptada sobre la base de la credibilidad de otra persona. Más bien me dirijo a vosotros mismos, a todo lo que vosotros mismos habéis experimentado. La experiencia que se os ha recordado en el recuento retrospectivo que acabamos de completar. Está refiriéndose a las historias que Moshe en los capítulos previos ha repasado con el pueblo. Sobre la base de todas estas experiencias, os habéis formado la convicción de que Elohim ha puesto vuestro futuro en vuestras manos, para bendición o para maldición, por medio de la Torah que se os ha comunicado a través de Moshe. Por lo tanto, cuando vemos entonces lo que nos dice la parashá, mira,
tenemos que unir esta mira a los 4 llamados de atención que vimos en las Haftará. Porque este mira es el que nos va a completar la clave y en el proceso de poder encontrar consuelo y seguir adelante. La lámina que les puse tiene una persona viendo 2 panoramas diferentes. Y me gustó mucho lo que dice, la misma realidad, distintas miradas. Porque algo que puede ser muy difícil, una crisis muy severa, siempre tiene más de una manera de uno poderla ver. No todo se ve desde la misma perspectiva. Y tenemos que aprender a ver las cosas desde perspectivas diferentes. Siempre a través del filtro de la bendición. ¿Por qué? Porque lo que parece ser negativo puede convertirse en algo positivo, en algo bueno. Entonces, cuando esto nos plantea la parashá Moshe, lo que está diciendo al pueblo, tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión. O aceptas el camino de la bendición, que es el camino del servicio a Hashem, porque en términos literales lo que él está diciendo es, bueno, cuando entren tienen 2 opciones, o le sirven a los dioses paganos o me sirven a mí. Si me sirven a mí, habrá bendición, y si le sirven a los dioses paganos o los siguen los paganos, pues entonces habrá maldición. Eso es bien sencillo. Por lo tanto, la bodá, el servicio a Hashem es lo que implica aquí la bendición. Servir al Eterno, seguir sus pasos, seguir en obediencia, independiente de lo que sucede, eso es lo que va a redundar en bendición. No hacer lo contrario. Hacer lo contrario sería rebeldía. Apartarme de Hashem porque las cosas no me salieron como era, sería rebeldía. Por lo tanto, tendría maldición. Así que entrar en la manera en que Elohim ve las cosas y entenderlas, a la manera en que las podemos aceptar y entender, vamos a ir gradualmente alcanzando un consuelo y eso va a traer bendición a nuestras vidas. Hay algo muy importante con respecto a esto, y es que para poder ser consolado hay que tomar una decisión. Si tú deseas ser consolado, tienes que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tú decides si perdonas, tú decides si te dejas de lamentar, tú decides si te perdonas a ti mismo. Todas las experiencias que has tenido en tu vida van a ser parte de este proceso que te va a ayudar en el futuro a afrontar las próximas pruebas o dificultades que tengas. Por eso algo fue que me gustó de este comentario es que es la suma de todas las experiencias. Cuando Moshe le está contando lo que pasó con el becerro, lo que pasó con la rebelión de Coré, todas estas cosas que sucedieron en el transcurso de los 40 años que estuvieron en el desierto, eran experiencias que fueron acumulando, que ahora Moshe le está diciendo, eso te tiene que servir para que sepas tomar una buena decisión una vez entras en la tierra. Pues lo que nos está diciendo es que todas nuestras experiencias, fracasos, las buenas, las altas, las bajas, las menos bajas, toda esa riqueza nos tiene que acompañar para tomar una buena decisión en el servicio de Hashem, no importando la situación en la que estemos, porque el pueblo tenía que enfrentar sus propias luchas para poder conquistar la tierra. Y tú y yo tenemos que enfrentar nuestras propias luchas para poder alcanzar el propósito y el objetivo de Hashem en nuestras vidas. Por lo tanto, algo que no puedes permitirte es perder ese control, perder esa oportunidad. Hay un libro que a mí me regalaron cuando yo, a principio que mi esposo falleció, se llama Lo que la pérdida no te puede quitar. Lo leí, es muy bueno. Me ayudó. Hay una sola cosa, y esto es spoiler, que les voy a compartir. Pero es importante que lo sepamos porque no todos vamos a salir corriendo a comprar el libro. Hay una sola cosa que una pérdida no te puede quitar. No importa de qué pérdida estés hablando.
es el poder de elegir. Tú puedes elegir o quedarte donde estás o avanzar con la ayuda del Eterno, pero la elección no la vas a perder. Siempre es tu decisión. ¿Qué es una bendición? Para ir avanzando. Es dotar de poder para el éxito, la prosperidad, la fecundidad, la longevidad, etcétera. Es colmar de bienes a alguien o hacer que prospere. Eso es según la definición de la Real Academia Española. Esa palabra, verajá, es lo que es bendición, viene de una palabra que es veraj. Esa palabra significa arrodillarse, bendecir. Y antes de seguir, quiero que hagamos un ejercicio. Y para esto el pastor necesito que me ayude. Les voy a pedir, no los estoy viendo todos en pantalla, aquí pasó algo que no los puedo ver. Voy, Marisol. Ahora sí. Gracias. Yo les voy a pedir a cada uno de ustedes, esto es rápido y es sencillo. Yo les voy a pedir a ustedes que cada uno se ponga de pie. Ahí donde está, que se ponga de pie. Y ahí donde se encuentra, no se tiene que mover a algún lado. Que cada uno de ustedes dé un paso al frente. Un paso al frente, donde está. Ahora quiero preguntar. Y si lo tienen que volver a hacer, lo repiten. ¿Cuál parte de su cuerpo fue la que usted utilizó para dar ese paso al frente? ¿Cuál fue lo primero que usted tuvo que mover para poder dar un paso al frente? ¿Qué fue lo que tuvo que mover primero? Dicen pierna, mente. No a nivel de dar una señal, es fisiológicamente. ¿Qué fue lo que usted movió Oh, ¿qué fue lo que movió? primero? La pierna. La mía, la derecha. Estamos en las piernas, pero ¿cómo usted hizo que la pierna se moviera? ¿Qué fue lo que necesitó mover para que la pierna se moviera? Una decisión de hacerlo. No, porque es una parte del cuerpo. Bueno, el cerebro, le mandé una información al cerebro para que moviera la pierna. No es información, es fisiológica. ¿Qué fue lo que usted tuvo que mover para dar un paso al frente? ¿Qué fue lo primero que usted tuvo que flexionar? Los músculos. La rodilla. La rodilla. La rodilla. No puede dar un paso al frente si usted no flexiona la rodilla. ¿Estamos claros con eso? Amén. Ahora siéntese, o si que lo quiere repetir, porque yo lo tuve que hacer varias veces, me movía, ok, sí, la rodilla, sí. Definitivamente es la rodilla lo primero que usted tiene que mover para poder avanzar su cuerpo. Porque aunque uno ve que el pie se fue primero, el pie se va primero porque la rodilla tuvo que hacer el movimiento para balancear su pie y moverlo hacia el frente. ¿Por qué es importante la rodilla? Porque esta palabra, berek, berek es rodilla y también viene de la raíz de baraj. Así que cuando usted busca baraj, verajá, siempre le va a aparecer rodilla, arrodillarse, sí se habla mucho de inclinarse y todas estas cosas. Pero analizando entonces lo que es la bendición con la rodilla, lo que nos quiero llevar es, me hizo pensar, ¿cuál es la función de la rodilla? Bueno, la rodilla es la articulación más grande y compleja del cuerpo humano. Tiene muchas funciones, entre ellas, solamente 3. Soporta el peso del cuerpo, permite el movimiento y proporciona estabilidad. No es en vano que verajá viene de la palabra rodilla, o sea, viene de esa
comparten la misma raíz, por decirlo así. Así que esta palabra nos hace entonces ver que lo que la rodilla está haciendo es transferir una función, una carga de nuestro cuerpo para poder dar un paso. Cuando usted va a dar un paso, aunque sea inconsciente, usted no puede mover el pie si usted no dobla la rodilla. No hay manera, a menos que usted la tenga enyesada y tenga que moverse de una manera antinatural. La articulación de la rodilla es una palanca esencial para avanzar. Y en eso estamos de acuerdo. Es una palanca que se necesita flexionar para usted poder avanzar. Si la rodilla que no flexiona, usted no puede avanzar. Entonces, así funciona la bendición. La bendición es una palanca espiritual esencial para avanzar en la vida, para avanzar en el proceso del consuelo, para avanzar en el proceso de terminar fortalecido luego de un proceso difícil. Por lo tanto, siempre que piensen o den un paso, no siempre, pero cuando usted piense en bendición, piense, ¿qué es lo que hace la rodilla? Soporta el peso del cuerpo. Así que la bendición va a venir a soportar un peso espiritual. Va a permitirte el movimiento y te va a dar estabilidad. Eso es lo que hace la bendición. Por eso es que el consuelo tiene que venir como parte de esa decisión de aceptar esa bendición en tu vida para que puedas entonces avanzar. Porque el objetivo de cada proceso difícil en nuestra vida no es quedarnos donde estamos, es poder avanzar y movernos a lo próximo y poder llegar a estabilizarnos y que nuestra vida llegue no otra vez como que llegué a flote, pues aquí estoy bien, sí, me lamento y me duele y extraño muchas cosas, pero puedo decir que la vida llegó a una estabilidad gracias a que la bendición del Eterno estaba presente en nuestra vida. ¿Qué entonces es una bendición? Es una condición de desarrollo sin freno de la prosperidad progresiva. La bendición es progresiva. Por lo tanto, cuando entramos en este proceso de ser sanos, tiene que haber una experiencia donde podamos progresar, donde podamos avanzar. Así como la rodilla nos soporta para dar esa estabilidad, así la bendición nos va a proporcionar las herramientas necesarias para continuar con éxito nuestro trabajo. Pero ojo, el consuelo es una decisión. Tú puedes elegir. Así como esta última advertencia, el Eterno le dijo muchas veces, mira, yo te afirmaré, mira, estoy contigo, mira, yo te protejo, nada malo te va a pasar, mira, pero si yo no acepto ninguna de esas advertencias, de esos llamados de advertencia, no va a suceder nada. Así como en Re'é, si yo no miro, si yo no me fijo, si yo no presto atención para que haya un resultado, nada va a suceder. Por eso es que recibir el consuelo es una decisión y tú puedes elegir. Elegir la bendición significa seguir adelante en el servicio a Hashem. Eso es el objetivo de ser consolado, poder continuar, desear continuar hasta que haya un estado total de quietud y de paz en nuestras vidas. Y ya terminando, el Salmo 126 es un salmo que se escribió haciendo referencia al exilio babilónico. Nos dice, cuando Hashem hizo volver a los cautivos de Sion, éramos como los que sueñan. Esas palabras no se les familiar. Yo podría decir eso. Cuando yo pasé mi momento difícil, mi mente estaba como en sueños. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho Hashem con ellos. Recuerden lo que les mencioné, las piedras preciosas, lo que el fundamento del Eterno era algo que se iba a ver. Grandes cosas ha hecho
Hashem con nosotros, estamos alegres. Esto es muy diferente a lo que leímos en Lamentaciones, muy diferente a lo que ocurrió, pero quería compartirlo porque quería ver que vieran que sí es posible. El pueblo pasó por su situación, pero se levantó. Nosotros pasamos por nuestras situaciones, pero igualmente nos levantamos. No nos podemos quedar. Siempre va a haber un cántico, un momento en el que podamos decir, estoy alegre, cantaré y adoraré a Hashem. Y nuestra conclusión para repasar, la consolación es un proceso donde participamos activamente. Hashem llama tu tristeza por nombre. Yeshua es nuestro consolador. Menujá es el lugar de descanso y seguridad preparado para mí. El consuelo es mi decisión. Toda situación tiene más de una forma de verla. La pérdida no me puede quitar el poder elegir. Y la bendición es la fuerza que me ayudará a avanzar. Siempre hay una esperanza gloriosa y al final yo estaré alegre. Gracias, amados, por escucharme y compartir la parashá. Shabbat Shalom. Oramos. Abba, gracias te doy por este momento y este tiempo de compartir con mis hermanos. Gracias, Abba, por lo que tú has puesto en mi corazón. Yo te ruego que cada uno de ellos pueda ser consolado, pueda recibir consuelo, esperanza, fortaleza en medio de cualquier situación por la cual estén atravesando. Padre, enséñanos a poder vivir en ti, a vivir en una nube, Padre, de gloria, donde podamos ir por encima de las adversidades, eterno, aprendiendo de ellas, superándolas de ellas cada día con nuestra mirada fija en ti. Por los méritos de Yeshua te doy gracias. Amén. Amén. Shabbat Shalom. Gracias, amados.